Ya, muy bien. Recién está grabando, disque. Ya, captura salida de audio. Muy bien. Y no es más que multiplicar ese escalar por cada uno de los componentes del vector, ¿no? Cada uno de los componentes del vector. 8 por 8, 64, y 8 por 7, 56. ¿No? Claro. Si yo tuviera, por ejemplo, un vector en, no sé, en 4 dimensiones, entonces 8 por W viene a ser 8 por 1, 2, 3, 4, y es multiplicar ese 8 por cada uno de sus componentes. Y me queda 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, y 8 por 4, 32. Finalmente me queda esto. Esto es 8 por W, ¿no? Entonces el tema de la multiplicación por escalar tampoco no es nada complicado. Luego sigue lo que es el producto punto o el producto interior. ¿Ya? El producto punto, también llamado producto interior, ¿ya? Donde en los libros más avanzados también lo van a encontrar producto interior, ¿ya? Y van a ver que esto del producto interior es sumamente importante en el tema no solamente de los vectores, sino de las matrices, ¿no? Para que profundice más. Y se expresa de la siguiente manera. Tengo W igual a XY, tengo un V y W igual a AB, ¿ya? El producto punto es una función, ¿ya? Por si acaso es una función que lo voy a poner. Es una función que va de R, a ver, de R al cuarto, ¿no? De una dupla, lo voy a poner así. R al cuadrado, a los reales, ¿ya? Es decir, tú le ingresas dos vectores, ya, dos vectores, de cualquier dimensión, siempre y cuando sea la misma, ¿no? Lo expreso así, Rn, ¿ya? Dos vectores de la misma dimensión y te devuelve un número real. En este caso estoy ingresando dos vectores de la misma dimensión 2, ¿ya? Y yo voy a hacer v producto punto w. Y simplemente es la suma, ¿ya? Del producto de sus respectivas componentes. Es decir, la primera componente del primero por la primera componente del segundo, x por a, más la segunda componente del primero por la segunda componente del segundo, y por b, ya donde x, y, a y b son números reales, obviamente, ¿no? Todo lo que es álgebra lineal lo vamos a trabajar con los números reales, son solamente números reales, ¿ya? Y esta suma te va a dar un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo v, digamos, en cualquier dimensión, 7, 6, 8, digamos en 3 dimensiones, y w lo tengo en 1, 3, 4, ¿ya? Yo voy a hacer v por producto punto w, ¿ya? Es decir, 7, 6, 8, producto punto 1, 3, 4. Y solamente es sumar los productos de sus respectivos componentes, la primera con la primera. 7 por 1, 7. Más la segunda con la segunda, 6 por 3, 18. Más la tercera con la tercera, 8 por 4, 32. ¿Ya? Y esto me sale 18 más 7, 39. 8 y 6 más 1, 17. Llevo 1, 3, 4, 57. Y el producto punto me dio 57. El producto punto siempre te va a dar un número real, ¿ya? La suma de dos vectores te da otro vector. Multiplicación de un escalar por un vector te da un vector. El producto punto te da un número real, no te da otro vector, ¿ya? Y lo mismo con si fueran vectores en 3 dimensiones, en 4, en 5, etc. ¿Ya? Y vamos a agregar una definición más del producto punto, ya del producto interior,
que va a ser importante para el tema de los ángulos y demás cosas. ¿Ya? Aparte de la definición esta, ¿ya? Que va a ser mediante sus coordenadas, aquí lo vamos a expresar la otra definición. ¿Ya? Aquí lo voy a poner, ¿ya? Sea v, así, ¿no? X sub 1, X sub 2, así hasta el X sub n, ¿no? Coordenada en. Y W, Y sub 1, Y sub 2, así hasta Y sub n. Entonces, V por W va a ser X sub 1 por Y sub 1 más X sub 2 por Y sub 2 más hasta el último, X sub n, Y sub n, ¿no? Obviamente vamos a tener que tener la misma dimensión y simplemente sumar los productos de sus respectivas componentes. Y el producto punto es bastante fácil. Otra cosa, antes de entrar al otro, es el tema de la norma, ¿ya? El tema de la norma, antes de poner la otra definición de producto punto, que lo voy a poner de una vez. Ya sea esto, o también, o tengo V y W, ¿no? O también la otra definición sería así. V por W, ya, va a ser la norma de U, ya, por la norma de V por el coseno del ángulo que los separa a ambos vectores, ¿ya? Obviamente si es que U, el vector U, es distinto del vector 0 o el vector nulo, ¿no? Y W es distinto del vector 0, ¿no? Aquí me equivoqué. V y aquí la norma de W, ¿ya? Y va a ser 0 si U es igual al vector 0 o W es igual al vector 0. Ya no confundir, esto es el vector 0 y este es el número 0, ¿ya? El vector 0 tiene componente 0, 0, ¿ya? Ya si es en 2 dimensiones, si es en 3 dimensiones sería 0, 0, 0. Si es en 4 dimensiones sería 0, 0, 0, 0, ¿ya? Eso es el vector 0. O el vector nulo también, se le dice. No confundir esto con el número 0, ¿ya? Que es el número 0, un valor real, ¿ya? Entonces el producto punto se puede calcular mediante las coordenadas, ¿ya? Las componentes, ¿no? De los vectores, si es que lo tenemos expresado por su componente, o también podemos calcularlo mediante sus normas, si sabemos sus normas, y obviamente el ángulo que los separa ambos. Por si acaso, el ángulo, ¿ya? Está siempre entre 0 y 2pi, y pi, entre 0 y pi, ¿ya? Esto es en radianes, ¿ya? O bueno, también para que no pueda, entre 0 y 180 grados, ¿ya? Por si acaso. Ya esto lo estoy poniendo en radianes, aquí lo estoy poniendo en grados, ¿no? Grados sexagesimales. Grados sexagesimales, ya. Que es el que más usan en el colegio, ¿no? Pero deberían aprender también a adaptarse y familiarizarse más con el tema de los radianes. Es muy útil. Muy bien. ¿Cómo era el tema de la norma? De la norma, que voy a poner un paréntesis. Norma, la norma de un vector. La norma de un vector. ¿Ya? Un vector R a la n. ¿Ya? Con esto me refiero a que podemos calcular la norma de un vector de cualquier dimensión. ¿Ya? De cualquier dimensión. De 2 dimensiones, 3, 4, 5, 6. Y ahí es bastante sencillo. Por ejemplo, voy a hacerlo con ejemplo. Suponiendo que tengo un vector de R2. Puede ser 4, 3. ¿Ya? Entonces la norma se expresa así, entre una doble raya vertical adentro del vector, ¿ya? La norma de v simplemente va a ser la raíz cuadrada,
¿ya? De la suma de sus componentes al cuadrado. La raíz cuadrada de la suma de sus componentes 4 y 3 al cuadrado. Es decir, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es 4 por 4 es 16, 3 más 3 es 9. Y me queda 25. Y eso me da 5. ¿Ya? 5. Por si acaso, para recordarle, por si alguno no se acuerda, que era la norma de un vector no es más que la longitud, digamos, ¿no? Del vector S. Del vector S. Esa es la norma. Yo tengo que este es el vector V y la norma es su longitud, ¿ya? Su longitud. Si estamos en 2 dimensiones, pues, ¿cuánto mide eso? Si estamos en 3 dimensiones, también lo mismo. ¿Cuánto mide ese vector? Si estamos en 4, que ya no podemos graficar, también lo mismo. Existe un vector en 4 dimensiones que tiene, y ese vector tiene pues, una longitud, ¿no? ¿Qué tan largo es el vector? En cuanto a las unidades del sistema de ecuaciones. Perdón, en cuanto a las unidades del sistema de ejes. ¿Ya? Entonces la norma de un vector, suponiendo, digamos, tengo, no sé, 3, 2 y 1 en 3 dimensiones, entonces lo mismo, la norma de ese vector va a ser la suma de sus componentes al cuadrado, ¿no? Es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso te queda 3 al cuadrado, 9 más 2 por 2, 4 más 1. 9, 4 más 1, 5, 9 más 4, 9 más 5 es 14. Raíz cuadrada de 14, ¿ya? Y eso aproximadamente pues será no sé cuánto, ¿no? A ver, aproximadamente 3.74, ¿no? 3.7416, sí. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces, así viene a ser. Entonces, uno más. Por ejemplo, si suponiendo tengo 3, 2, pi, 9 medio en 4 dimensiones, entonces pues la norma de ese vector vendría a ser de nuevo sumar sus componentes al cuadrado, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más pi al cuadrado más 9 medios al cuadrado. ¿Ya? Y eso pues te da 3 por 3 es 9 más 2 por 2 es 4 más pi al cuadrado más 9 medios al cuadrado es 9 por 9 es 81, 3 por 2 es 4, ¿ya? Y pues todo eso te va a dar, a ver, ya todo no tiene calculadora, 9 más 4 más pi al cuadrado más 81 cuartos. 43 puntos, por ahí te da, ¿no? Aquí lo voy a poner 43.1196. Y eso aproximadamente sería, me recuerda de eso, pues 6.56, ¿no? 6.5665, por ahí, ¿ya? Pero da lo mismo. Esa vendría a ser la norma de un vector, ¿ya? Entonces, si yo tengo v, x sub 1, x sub 2, x sub 3, así hasta x sub n, es decir, de n dimensión, ¿no? Generalizando, ¿ya? Generalizando, entonces la norma de ese vector pues no va a ser más que la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado más x sub 3 al cuadrado más así hasta el enésimo más x sub n al cuadrado. ¿Ya? Y eso te da, siempre te tiene que dar un valor real, ¿ya? Un número real. Ya se viene a ser la norma de un vector. ¿Ya? Entonces, podemos calcular el producto punto mediante sus normas y el ángulo que los separa. Muy bien. Fíjense en algo. Vamos ahora a bueno, todavía no lo vamos a ver, esto lo vamos a ver más rápido. Esto en cuanto a producto punto y la norma de un vector. Producto punto, no, aquí, 2 puntos. Voy a poner 2.1. Okay. Muy bien. Ya. ¿Qué falta? Producto cruz ahora. Producto cruz. Ya, el producto cruz.
producto cruz. ¿Ya? Y este sí te devuelve, esta es una función, tú le metes dos vectores, ¿ya? Una función que requiere dos vectores, pero a diferencia de los otros, requiere que esos vectores sean de R3, solamente funcionan en R3, ¿ya? Es decir, en tres dimensiones. Y te devuelve, obviamente, un vector en tres dimensiones también, ¿ya? El producto cruz sí te devuelve un vector, pero la única diferencia es que solamente se puede realizar en tres vectores de tres dimensiones, ¿ya? Nada más. Entonces, por ejemplo, yo tengo V, voy a poner V, X, Y, Z y W, A, B y C, ¿ya? Y se va a representar como V, una X, W, ¿no? Producto cruz. Uso dos vectores, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bien, aquí lo voy a graficar. Ya, este es aquí. Una interpretación X, Y, Z. Digamos, aquí está este vector V. Ya, digamos así. Bueno, ya más o menos. Aquí tengo el vector V. ¿Ya? Y luego por acá, digamos, ¿no? Por acá. Por a ver dónde lo pongo. Ya, ahí. El vector W. Muy bien. Tengo los dos vectores. Gráficamente, ¿qué es el producto cruz, ¿no? Gráficamente. Pues el producto cruz lo que va a hacer devolver un vector que va a ser perpendicular a ambos vectores. Con perpendicular me refiero a que va a formar 90 grados con cada uno de los vectores, ¿ya? Entonces, esto aquí, ¿ya? Imaginen que le damos la vuelta, y queda algo así. ¿Dónde está? Que lo estamos rotando de tal forma que queda así, ¿está? Y esto para allá, ¿está? Ya, esto viene a ser V y esto viene a ser W. Ya. Entonces, me va a dar un vector perpendicular a ambos. ¿Ya? Imaginen como que desde este punto sale un vector hacia ustedes, fuera de la pantalla. ¿Ya? Ese vector va a ser perpendicular a ambos vectores, o también se puede decir al plano que forman estos dos vectores. ¿Ya? Pero puede ir bien hacia afuera de la pantalla, ¿ya? Hacia afuera de la pantalla, o puede ir bien hacia adentro de la pantalla. ¿Ya? Puede ir hacia afuera o también puede ir hacia adentro de la pantalla. ¿Y de qué depende el sentido? Depende del orden de estos dos, ¿ya? Porque V, producto cruz W, no es lo mismo que W, producto cruz V, ¿ya? No es lo mismo. Entonces el sentido va a depender de cómo identificamos, ¿no? Hacia dónde va a ir el vector, usando la regla de la mano derecha, Ustedes extienden su mano, ¿ya? Vamos a hacer un dibujito, algo así. Ahí digamos su dedo, ¿ya? Ustedes extienden la mano, ¿ya? Y van a cerrar la palma de su mano, comenzando en el primer vector y yendo hacia el segundo vector. En este caso el primer vector es V, ¿ya? Es V por W. Muy bien. Entonces, V por W, V, producto cruz W, ¿ya? Ponen la palma de su mano, comienzan aquí en V y la cierran, girando hacia
W, ¿no? Cierran la palma de su mano. ¿Y hacia dónde le va a quedar el pulgar? Le va a quedar, pues, hacia adentro de la pantalla, ¿no? No, esa es la mano izquierda, ¿no? Perdón. Con la mano derecha tiene que hacerlo. Ya, le va a quedar hacia afuera. ¿Ya? Usan su mano derecha, cierra la palma y le va a quedar hacia afuera. ¿Ya? Hacia afuera. Le va a quedar el pulgar. Con la mano derecha siempre. Entonces, V por W va a ser un vector perpendicular a ambos, pero si lo vemos de este lado, como que sale hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de la pantalla. Sería, podríamos decir que es un vector así, ¿no? Perpendicular a ambos. Ahora, W por V, ¿no? W por V, usan la mano derecha también. Ya, la mano derecha, ahora sí aquí. ¿Ya? Comienzan en W y la cierran hacia el segundo, en este caso es V, hacia el segundo. ¿Ya? Y le va a quedar su palma cerrada y el pulgar apuntando hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro de la pantalla. Entonces es el sentido contrario, ¿no? El sentido contrario. Y esto va hacia allá. ¿Ya? Hacia allá. Entonces esa es la forma para poder saber el sentido del vector resultante. Y si se dan cuenta de una cosa, aunque estos dos no son iguales, ¿ya? Como vector, porque esto me da un vector, sí son, sí tienen la misma magnitud, ¿ya? La magnitud, tienen el mismo tamaño, ¿ya? Es decir, la norma de V por W, recordemos que V por W me da un vector, sí es igual a W por V, ¿ya? Sí es igual, la norma, el tamaño del vector, lo único que cambia es el sentido, ¿ya? Ambos forman 90 grados con los dos vectores que uno le pone, que realizan la operación, pero tienen el sentido contrario. Entonces de ahí uno se da cuenta que W por V, ¿ya? Es igual a que A, el contrario, ¿no? Menos V por W, ¿sí o no? Es igual al inverso de este otro, ¿ya? Porque si este otro mira hacia el otro lado, yo lo multiplico por menos, entonces va a volcar al mismo sentido que este y van a ser el mismo vector, ¿ya? Esas son algunas cosas interesantes que hay que saber, ¿ya? Algunas propiedades que hay que saber. Ahora, ¿cómo se calcula? Ahora viene eso, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? X, Y, Z, punto cruz, A, B y C, ¿ya? Ya, ¿cómo se calcula? Hay una forma, ¿no? De deducir, digamos, por qué hay que multiplicar. Ustedes, para lo que saben hacer demostraciones y suposiciones, ¿no? De estructura discreta, para quienes hayan aprendido bien estructura discreta, ustedes hacen una suposición, ¿no? Su premisa. V por W me da un vector de forma 90 grados con ambos. Parten de esa premisa, ponen dos vectores así, en forma general, y les va a salir que con qué tienen que multiplicar. Aquí solamente vamos a aprender cómo calcularlo, ¿no? ¿Ya? No de dónde salen ni por qué. El objetivo es que este vector forme 90 grados con ambos, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Vamos a hacerlo usando determinante de la siguiente forma. El truco es así. Ustedes van a colocar, digamos, pueden hacerlo aquí abajito, donde sea, ¿no? Después lo borran, como una matriz. Una matriz, donde arriba va el primer vector, X, Y, Z, y abajo va el segundo vector, A, B y C. A, B y C. ¿Ya? Esta es una forma, ahorita le voy a enseñar la otra. Y lo que van a hacer es lo siguiente.
Para la primera componente, ya, ustedes tapan la primera columna y les va a quedar esta submatriz. El determinante de esa submatriz, el determinante me da un número real, ¿cierto? Va a ir aquí como primera componente, es decir, aquí va a ir Y, Z, B y C. Luego para la segunda componente lo mismo, tachan la segunda componente y que ahí le queda una submatriz cuadrada, que como es cuadrada puedo sacar el determinante y el determinante de eso va a ir también a la segunda componente, pero la única diferencia es que va a ir multiplicada por un número medio, ¿no? Esto igual lo vieron en física 1. ¿Ya? X, Z, A y C. Y para la tercera lo mismo, tachan la tercera y aquí va a ir esa submatriz que es X, Y, A y B. ¿Cierto? Y pues simplemente es multiplicar Y por C menos B por Z. Aquí va a ir menos X por C menos AZ. Aquí va a ir X por B menos AY. ¿No? Y pues ese viene a ser el nuevo vector resultante. Eso les va a dar. Vamos a hacer un ejemplo. Ya, ejemplo. Tengo V, no sé, 1, 4, 8. Y tengo W, 2, 3, 5. ¿Ya? Vamos a calcular V producto cruz W. Me va a dar un vector. ¿Ya? Un vector obviamente en R3, con 3 componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ponemos así 1, 4, 8, 2, 3, 5. ¿Ya? Aquí las componentes del primer vector, este es el primero y aquí del segundo. Muy bien. Como dijimos, echamos la primera columna y el determinante de esa matriz en la primera componente. 4, 8, 3 y 5. Luego para la segunda, tachamos la segunda, el determinante de esa matriz que quedó, pero multiplicado por un menos, ¿no? 1, 8, 2 y 5. Y para la tercera, pues lo mismo. Tacho eso, me queda esa matriz y el determinante de aquello. Que sería 1, 4, 2, 3. 1, 4, 2 y 3. Muy bien. Calculo esos determinantes, ¿no? Usando pues, SARU, fácil, 2 por 2, 5 por 3, 20, menos 8 por 3 es 24, ¿no? ¿Cómo? Aquí va menos 1 por 5 es 5, menos 8 por 2 es 16, coma 1 por 3 es 3, menos 2 por 4 es 8. Muy bien. Aquí que me quedó 20 por menos 24 sería menos 4, coma menos 5 menos 16 sería menos 11, coma 3 menos 8 sería menos 5. Me queda menos 4, 11 y menos 5. Ese es el resultante. A ver quién quiere entrar. Muy bien. Ya entró uno más, ¿no? Entra en tarde, pero bueno. Entonces ya tengo calculado V por W y me da este vector, un vector en 3 dimensiones. Esa es una forma de calcularlo y para mí es la más fácil, simple, para calcular el producto cruz, ¿ya? Es la más fácil y simple. Otra forma también de hacerlo es la siguiente, ¿ya? La segunda forma, aquí la ponen en la primera forma, y aquí la segunda forma. ¿Ya? Yo tengo V por W, ¿ya? Aquí lo ven. Que esto igual lo enseñan en ingeniería de otra forma, en ingeniería, ¿no? Y lo expresan, digamos, aquí también mediante coordenadas, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, también se puede hacer, ¿no? 1, 4, 8, 2, 3 y 5. Ya. De la siguiente forma, V por W, lo ponen así. ¿Verdad? Ponen así como un determinante de 3 por 3. No, un determinante de 3 por 3. Donde arriba va los versores I, J, K. Aquí en la segunda fila va 1, 4, 8,
En la tercera fila, pues el segundo vector, 2, 3, 5. Y van a calcular este determinante, es un determinante hipotético por si acaso, ¿ya? Porque aquí vemos que hay vectores y obviamente no se puede caer. En un determinante, una matriz no puede tener como componente vector, ¿no? Es hipotético, porque así es más fácil calcular las cosas. Vamos a hacer como que lo estamos calculando por la place sobre la primera fila, ¿ya? Es decir, sobre esta fila aquí, ¿ya? ¿Y cómo era la place? Simplemente multiplicar cada componente de esa fila por su cofactor y luego sumar, ¿ya? Entonces sería la primera componente, ¿ya? Multiplicado por su cofactor, ¿ya? Que su cofactor simplemente va a ser el menor, ¿ya? Por si acaso lo voy a ir haciendo así, por si no se acuerdan, lo voy a hacer repasar. A sub, este sería 1, 1, 1, 1, el cofactor. No, así lo voy a poner. Como era el cofactor, menos 1 elevado a la I más J, es decir, 2 por el menor, al tachar la primera fila y la primera columna, 4, 8, 3, 5. 4, 8, 3 y 5. Y esto que me queda, menos 1 al cuadrado, pues es 1, 1 por esto, 5 por 4 es 20, menos 8 por 3 es 24 y me queda menos 4. ¿Ya? Ahora el segundo, la fila 1, columna 2, menos 1 al cubo y tacho columna 2 y fila 1. Me queda 1, 8, 2, 5. 1, 8, 2, 5. Menos 1 al cubo, pues es menos 1. Menos 1. Por 1 por 5, 5. Menos 8 por 2 es 16. Esto me queda 5 menos 16 menos 11. Por menos 1, 11 positivo. ¿Ya? Y luego a ¿ya? Fila 1 columna 3, es decir, de aquí. ¿Ya? De ahí. ¿Cómo es? Pues menos 1, 3 más 1 es 4. El menor sería, borro la fila, columna 3, fila 1 y me queda ese menor, 1, 4, 2, 3. Ese pequeño determinante, no, 1, 4, 2, 3. Sería menos 1 al cuadrado, pues 1 positivo, por 3 por 1 es 3, menos 4 por 2 es 8, y eso me da menos 5. ¿Ya? Menos 5. Ya, esa es otra forma. ¿Ya? Lo que estamos calculando como si fuera la play, ¿no? Entonces, el determinante, ¿cómo viene a ser? Cada elemento por su cofactor, es decir, este por su cofactor es menos 4, es decir, menos 4 por este versor y menos 4 por el versor y más el siguiente por su versor, o no, el siguiente elemento, j, por su cofactor, 11, 11 por j, 11 por el versor j, más el tercero, que es por su cofactor, ¿ya? Menos 5 por el versor k, más menos 5 por el versor k. Ya. Esto lo voy a traer un poco para acá. Y no mueve esto. ¿Por qué no mueve? ¿Por qué no mueve? Eso me da... Eso me molesta. No quiere mover. Ya, bueno. Ya, vamos a hacerlo así. Y al final esto que me queda aquí menos 4i más 11j, el versor j menos 5k. El versor k. ¿Ya? Y esta es j, se dan cuenta que mediante esta forma me da el mismo vector, pero expresado mediante sus versores. Que si yo quiero lo puedo poner también así de una vez. Que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, solamente expresado de dos formas distintas. O también lo puedo poner así, ¿ya? Y este es el tema de las notaciones, que les mostré al principio, ¿no? Pueden usar la notación que ustedes quieran. Bueno, son las notaciones que se van a encontrar. Yo voy a usar las que yo quiera, pero ustedes usen las que el ingeniero use, ¿ya?
no usen cualquiera mejor, usen la que el ingeniero use. Aquí yo voy a usar pues todas, ¿ya? Y me sale lo mismo. Ya pueden usar cualquiera de esas dos formas para calcular el producto cru, ¿ya? Y les va a salir lo mismo. Siempre, porque pues, es lo mismo. Para mí, esta primera forma de calcular el producto cru es más fácil, más rápida, más simple, ¿no? Aunque esta otra forma también es bastante útil y esto lo han aprendido, ¿ya? En Física 1 también, lo enseñan a la mayoría de los docentes de calcularlo de esta forma. Hay dos formas de calcularlo, ¿ok? Entonces, ese vendría a ser el producto cru. Son las 4. Wow, hemos avanzado rápido, ¿no? Ya. Hasta aquí ya hemos visto suma, la resta, multiplicación por escalar, producto interior, producto punto, ¿no? Y producto cru. Son operaciones importantes, ya, que tienen que saberse. Quisiera saber si tienen alguna duda o pregunta o si quieren que siga haciendo más ejercicio de esto o, pues ya, o si está todo claro, pues seguimos avanzando. Se quedó todo claro. Ya. A ver. Ya, muy bien. Si quedó claro, vamos a... Está bien audio, sí. Entonces vamos a seguir ya con lo demás. De esto más que nada era como un repaso, porque son cosas que han aprendido en Física 1 y solamente les han aclarado algunas cositas que van a usar más en la álgebra lineal, ¿ya? Otras que no. Un ratito. Ya, un error ahí. ¿Ya? Si tienen algún compañero que lo he borrado por error del grupo, como he visto que se entraron varios, me puse a borrar. Tal vez borré algunos por error, algunos que asisten, ¿no? Que no sabía. Yo me he basado en los grupos que tenemos en común, digamos, los que están en grupos oficiales, pero también hay quienes asisten a mi identidad que son de otros grupos. A veces seguramente también los borre. Si conocen alguno, pues ya en el que me hablen, yo los puedo agregar, ¿ya? Que van a disculpar. Vamos a ver ahora sí algunas otras cosas importantes de los vectores, ¿ya? Que tienen que ver con lo que hemos visto en las operaciones. ¿Ya? Comencemos con el tema de traslación de eje. Puede ser traslación de eje. La primera creo que vamos a ver lo que es el vector unitario. Un vector unitario. Ya, eso es importante, vector unitario. Ya, vamos a ir repasando lo que es el vector unitario y cómo calcular un vector unitario. Vector unitario. Muy bien. Pues un vector unitario pues no es más que un vector, voy a ponerle aquí, U sub 1, cuya magnitud o cuya norma, ¿ya?, es igual a 1. Nada más, no importa la dirección en la que esté, ¿ya? ¿Ya? Porque sigue siendo un vector unitario. Ya puede ser vector U, puede ser vector V, pero si la norma es 1 es un vector unitario. Lo que nos va a interesar ahora es lo siguiente. Digamos que yo tengo un vector tal. Tengo este vector. ¿Ya? Magnitud, pues no es 1, es porque magnitud, pero tiene esa dirección, ¿ya? Voy a poner aquí su coordenada.
X, Y y Z. Y a mí me interesa por alguna razón, ya que ya vamos a ver después, calcular un vector, un vector que tenga la misma dirección, por decirlo así, que esté sobre él, con la diferencia de que, de que la magnitud de ese vector sea 1, es lo único distinto, ¿no? Con la diferencia de que la norma de ese vector que yo quiero calcular sea 1, ¿ya? Entonces, con esta notación hago referencia a lo siguiente, ¿ya? Un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector de aquí abajito, es decir, W, ¿ya? Un vector que tenga magnitud 1, pero que vaya en la misma dirección y sentido que este W, ¿ya? Pues para allá, ¿ok? Eso es lo que me va a interesar. Ya, muy bien. ¿Cómo calcularlo? Pues bueno, de la siguiente forma. Yo quiero que su norma sea 1, muy bien. Entonces, el vector W, ¿ya? No va a ser más que el vector W, pero multiplicado por un escalar K, ¿sí o no? Porque recordemos que si yo tengo un vector, ¿ya? Si yo lo multiplico por un escalar, el vector se puede alargar, ¿ya? O sea, estirar o achicar, no comprimir. Si yo lo multiplico por 2W, ese vector se vuelve el doble de largo. Si yo lo multiplico por un medio, ese vector pues se vuelve la mitad, ¿cierto? La mitad. Si lo multiplico por un cuarto, pues una cuarta parte de esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces yo voy a suponer que ya este vector es W, como tiene la misma dirección que W, lo único que va a cambiar es su tamaño. ¿Ya? Entonces va a existir un K en los reales, un valor K, que si yo lo multiplico por lo va a achicar de tal forma hasta este tamaño, ¿no? De tal forma que la magnitud sea 1. ¿Ya? Eso es lo que yo supongo. Entonces vamos a calcular ese K. Vamos a calcular ese K. ¿Ya? ¿Cómo? Pues, usando lo que hemos supuesto, ¿no? Lo que sabemos, que esto vale 1. Y esto sigue así. K por W, esto es X y Z. ¿Ya? Y esto es K por X, K por Y, K por Z. Muy bien. Ya. ¿Y qué sabemos nosotros? ¿Ya? Que la norma de sub W es igual a ¿cuánto? Es igual a 1, ¿no? ¿Pero qué es la norma? La norma pues es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Kz al cuadrado. Y eso vale 1. ¿Ya? Eso vale 1. Si se dan cuenta, yo de todo esto puedo factorizar k al cuadrado. ¿Sí o no? Puedo factorizar k al cuadrado. Me queda x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Todo eso igual a 1. ¿Ya? Y usando pues propiedades de raíces, ya me queda la raíz al cuadrado. Y aquí me va a quedar de la siguiente forma. Raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Todo esto igual a 1. ¿Ya? Y esto me queda, pues esto y esto se elimina entre comillas, ¿no? Pero pues, ahorita vamos a ver. ¿Ya? Lo voy a poner así. Vamos a hacerlo bien, ¿ya? No voy a hacer. Esto es lo mismo que el valor absoluto de k, ¿ya? Para quienes sepan, para que sepan. Entonces aquí me queda valor absoluto de k. Aquí me queda raíz cuadrada de todo esto, ¿ya? Y voy a despejar esto. Voy a despejar esta acá. Como aquí está multiplicándose, esto lo voy a pasar a dividir. Y me va a quedar 1 partido raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué viene a ser esto de acá abajo? Si se dan cuenta, esto viene a ser la norma de W. ¿Sí o no? Porque W, su norma es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado.
Entonces, el valor absoluto de K viene a ser 1 partido la norma de W. ¿Ya? Y resolviendo el valor absoluto, pues me queda que K es igual a más o menos 1 partido la norma de W, ¿no? Ya. Entonces ya hemos hallado K. Pero una cosita, fíjense. ¿Ya? Entonces, W es igual a K por W, ¿no? K por W. ¿Pero cuál K? ¿El positivo o el negativo? ¿Ya? Este K de aquí, ¿ya? Nos sale positivo y negativo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos supuesto que la norma sea 1. Y para eso hay dos casos. Este que tiene la misma dirección, el mismo sentido que W, ¿no es? Que la norma es 1. O también puede ser este otro que está en la misma dirección pero en sentido contrario. ¿Ya? Que la norma también es 1. La norma también es 1. ¿Ya? Entonces, para estos dos valores de K, para el K positivo me da este. Para el K negativo me da este otro. ¿Ya? El que yo quiero, ¿cuál va a ser? El positivo, porque a mí me interesa el que tenga, aparte de la dirección, también el mismo sentido que W. ¿Ya? No me interesa que vaya hacia el otro lado. Entonces yo voy a tomar el positivo. Entonces, esto va a quedar 1 partido la norma de W por W. ¿Ya? Y esta es la fórmula para que ustedes calculen un vector unitario que va en la misma dirección pues, que un vector cualquiera. ¿Ya? Y aunque yo aquí lo he hecho el ejemplo con un vector en 3 dimensiones, ya todo esto es para que se note así, ¿no? Para que puedan verlo gráficamente. Esto se generaliza para vectores de cualquier dimensión, ¿ya? Porque en cualquier dimensión yo puedo calcular un vector unitario que va en la misma dirección que el vector que tengo, ¿ya? Ustedes simplemente van a sacar su norma, ¿ya? Que es un número real, y esto es un número real, o sea, un escalar por un vector, y eso le va a dar el vector unitario, ¿ya? En esa dirección. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo 1. Digamos, yo tengo el vector, este vector, 4, 8, ¿ya? Es decir, pues sería más o menos este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y aquí sería 8. Más o menos así, ¿no? Más o menos, no. No es fácil escribir con esto. Más o menos así. ¿Ya? V. Perfecto. Yo quiero calcular el vector unitario que tenga la misma dirección y sentido que este vector, es decir, yo quiero calcular este aquí. Suponiendo que esto es 1, ¿no? Es decir, quiero calcular ese vector unitario, E sub V. ¿Ya? ¿Cómo se hace? ¿Cómo era la fórmula? Ahí la tenemos la fórmula. ¿Ya? El vector unitario en la misma dirección que este vector V y sentido va a ser 1 partido la norma de V por el vector V, ¿no? Entonces calculemos la norma de V. Calculamos la norma de V. ¿Ya? Calculo la norma de V. Como era la norma, la raíz cuadrada de su componente pues al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado más 8 al cuadrado, eso me da 4 por 4 es 16, más 8 por 8 es 64, 6 más 4 es 10, 6, 7, 8, raíz de 80, me da raíz de 80, esa es la norma de V, ¿ya? Entonces ya tengo la norma de V, bien, ¿tengo el vector V? Pues sí, procedo a calcularlo, por lo tanto, ¿no? Entonces el vector unitario en la misma dirección y sentido que V, aunque pues aquí te van a decir dirección, ¿no? Pero ya. Viene a ser 1 partido la norma de V, ¿cuánto es? Raíz de 80. Raíz de 80. Por el vector V, que es 4, 8. Y eso me da el escalar multiplicado por cada componente viene a ser 4 partidos raíz de 80. Está. Y aquí viene a ser 8 partidos raíz de 80. ¿Ya? Estas son las componentes del vector unitario que tienen la misma, que va en esa dirección, ¿no? En ese sentido, de V, ¿ya?
Y si quieren comprobarlo, pues comprobemos, ¿no? Comprobemos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a comprobar si este vector sí es unitario? Pues calculando su norma. Si su norma es 1, pues sí es unitario. Entonces calculamos la norma, que viene a ser raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, es decir, 4 por raíz de 80, ¿ya? Al cuadrado, más 8 partido raíz de 80 al cuadrado. ¿Y esto qué les queda? Les queda 4 por 4 es 16, partido raíz de 80 al cuadrado, después 80, más 8 por 8 es 64 y abajo también 80. Son fracciones que homogéneas. Solo se suman los numeradores y me queda 10, digo 1, 6, 7, 80. ¿Ya? 80 entre 80 es 1 y raíz de 1 me queda 1. Por lo tanto, sí, es unitario. ¿Ya? Y tiene la misma dirección que V. Muy bien. Eso viene a ser entonces. ¿Ya? Eso viene a ser. En cuanto al vector unitario, está complicado, ¿no? ¿Ya? Entonces lo mismo si es que el vector les da en 3 dimensiones, en 4, 5 o 6. Solo calculan una norma, que ya saben calcularlo, y multiplican por cada componente del vector. Porque es escalar por un vector. Y ya tienen ese vector unitario. Muy bien. ¿Qué más ahora? Ahora veamos. Ya está el vector unitario. Veamos cómo lo que es el tema de ángulos entre vectores. El ángulo entre vectores. Entre dos vectores, ¿no? Vamos a ver eso. Cómo calcularlo y cómo tener una noción de qué tanto, digamos, el ángulo, ¿no? En qué rango está ese ángulo. ¿Ya? Eso también es bastante importante. ¿Se grabará la clase? Bueno, sí, muy bien. Sí, se está grabando. A ver, ¿se está grabando? Sí, se está grabando, ¿no? Muy bien. Espero que no haya ningún error en la grabación. Espero que no. A veces falla. Ya veamos esto. Ya. ¿Cómo es todo el tema del ángulo entre los vectores? Pues muy fácil. Yo tengo, por ejemplo, un vector V y otro vector W. ¿Ya? Esta apertura entre esos dos vectores podemos medirla y eso se le llama el ángulo, ¿no? El ángulo me dice qué tanto de separación hay, ¿no? Entre esos dos vectores, y esto es el ángulo θ, ¿ya? El ángulo así, θ, que es el ángulo entre V y W, ¿ya? Y ese ángulo, como he dicho, siempre está ¿entre qué? Entre 0 y pi, o lo mismo que decir, si lo ponemos como en otra medida, entre 0 grados y 180 grados, ¿no? 180 grados. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser este aquí? El ángulo entre estos dos vectores es este o es este de acá. Es el de aquí. Este viene a ser el ángulo entre los vectores, ¿no? Porque este está en ese rango, ¿ya? El de acá afuera no. Si yo tengo V, W, ¿ya? Están sobre una línea horizontal, sobre la misma línea, ¿no? La misma dirección, contrario, diferente sentido. En el ángulo entre ambos es este, o también puede ser este, porque ambos son 180, ¿no? Nada, lo mismo, 180 grados, o pi radianes, ¿ya? Entonces, ese siempre va a ser el ángulo, siempre el ángulo va a estar entre 0 y pi, ¿ya? Nunca va a ser mayor a eso. Tengo este v, tengo este w, y nosotros definimos el ángulo entre dos vectores como este de aquí, ¿ya? El de acá afuera no, ¿ya? El de afuera no. Muy bien. ¿Y cómo vamos a calcular ahora el ángulo entre los vectores? Usando el producto punto, aquí donde ya entra el producto punto, el producto interior. Si se acuerda, dijimos que
Esto va a ser igual a la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo que lo separa, siempre y cuando el vector u sea distinto del vector nulo y v sea distinto del vector nulo también. ¿Ya? Ambos sean distintos. O va a ser 0. O va a ser 0. Sí. U es igual al vector 0. O v es igual al vector 0, ¿no? Ya. Ya muy bien. Recuerden que el producto punto siempre me da que un número real, ¿no? Un número real. Ya. Entonces, obviamente, cuando vamos a calcular el ángulo entre dos vectores, ya, vamos a calcular un ángulo que no sea 0, pues, ¿no? Y nos va a quedar este acá, el primero. U por v igual a la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo que lo separa, ¿no? Esta es la fórmula en sí. Igual si uno de ellos es 0, le va a salir 0 igual todo esto, porque fíjense, si u vale 0, es decir, u es igual al vector 0, 0, 0, su norma va a ser 0, y 0 por lo que sea, pues hace todo 0, ¿no? Entonces me da 0. O el otro y lo mismo, ¿ya? Entonces al final me queda esto, ¿ya? Con eso van a trabajar. Y fíjense, si yo despejo de aquí el coseno del ángulo, ¿ya? ¿Qué me queda? Me queda u por v por la norma de u multiplicado por la norma de v, ¿ya? Y de aquí yo puedo despejar el ángulo y me sale que esto es igual al arco coseno, ¿ya? De u producto punto v por la norma de u por la norma de v, ¿ya? Y ahí yo puedo calcular el ángulo entre dos vectores, ¿ya? Porque, fíjense, digamos yo tengo un vector u en sus componentes x, y, z, t en 4 dimensiones, un vector v en a, b, c, d, ¿no? Si yo tengo pues los vectores por sus coordenadas, que eso es lo que vamos a trabajar, pues puedo calcular yo el producto punto, ¿no? Multiplico cada una de sus coordenadas respectivas y las sumo. Y puedo calcular sus normas también de cada uno. Entonces, si yo tengo los vectores expresados de esta forma, puedo calcular esto acá arriba y esto acá abajo y puedo calcular obviamente el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces esta viene a ser la fórmula para calcular el ángulo entre dos vectores. ¿Ya? A ver, quiero que se encierre. Muy bien. ¿Ya? Para obtener el ángulo entre dos vectores. Muy bien. Ejemplo. Un ejemplo. Suponiendo tengo el vector u 8. Vamos a hacerlo así. Suponiendo tengo el vector a. ¿Ya? Voy a usar otras letras porque ha habido algunos casos en que como siempre usa u el ingeniero o cualquier cosa y de repente pone a y algún despistado piensa que es otra, que se hace distinto, yo qué sé. Ya, solo es un nombre que se le da a los vectores, ¿no? Por si acaso, siempre puede haber alguno que se confunde. Suponiendo que A sea 2, 3, B sea 8, 7, 1, 4. Calcular el ángulo de esos otros vectores. Primero no se puede porque no tienen la misma dimensión, no tienen que tener la misma dimensión. No se puede, ¿ya? Y que vamos a calcular esto. 2, 3. Muy bien. Dos vectores que pertenecen a R4, ¿no? De 4 dimensiones. Calcular el ángulo, ¿no? Vamos a calcular el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? La voy a llamar θ. ¿Y cómo va a ser el ángulo entre esos dos vectores? ¿Ya? Va a ser el arco coseno. El arco coseno del producto punto de ambos vectores ¿sobre qué? Sobre la norma del vector A multiplicado por la norma del vector B. Muy bien. Entonces vamos a hacerlos por partes.
¿Ya? Primero calculemos A por B. Ya, primero calculemos A por B. A producto punto B, ¿no? Producto punto. ¿Ya? Donde hay 2, 3, 2, 3. Producto punto B, 8, 7, 1, 4. ¿Cómo era? Sumar el producto de sus respectivas componentes. Es decir, el primero con el primero, 2 por 8, 16. Más el segundo con el segundo, 3 por 7, 21. Más el tercero con tercero, 2 por 1 es 2. Más cuarto por 4, 3 por 4 es 12. ¿No? Y sumarlo. Me quedaría, a ver, 21 más 12 sería 2 más 1 es 3, 2 más 1 es 3, 33 más 2, 33 más 2, 35, 35 más 16, ¿no? Sería 6 más 5 es 11, llevo 1, 3, 4, 51. Entonces esto me sale 51. 51, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 51, ya. Producto punto me da 51. Muy bien. Ahora calculemos la norma de A. Norma de A. Como era la raíz cuadrada de sus componentes, de la suma de sus componentes al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, ¿no? Aquí sus componentes, cada uno al cuadrado, lo sumo, saco la raíz y esa es la norma. ¿Qué me da? 2 por 2 es 4, más 9, más 4, más 9. ¿Esto qué me da? 4 más 4 es 8, 9 más 9 es 18, 8 más 8 es 16, 26, ¿no? Raíz de 26. Muy bien. Esa es la norma de A. La norma de B. De nuevo, saco raíz. Componentes al cuadrado, ¿no? Sería 8 al cuadrado más 7 al cuadrado más 1 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya. Saco la norma. Sería 8 por 8 es 64 más 49 más 1 más 16. A ver, la calculadora cuánto me da. 16 más 16. No. Aquí es 64. Perdón. 8 por 8 es 64. Ya. 64 más 49 más 1 más 16. 130, ¿no? Raíz de 130. Muy bien. Entonces ya tenemos la norma de A, tenemos la norma de B y tenemos el producto punto. Ahora sí yo puedo calcular el ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Entonces vamos a la calculadora. Vamos a reemplazar acá. ¿Ya? O tita de una vez le voy a poner, ¿no? Si ya lo puse ahí, ¿qué es? Una tita nomás. Ya, el arco coseno o coseno a lo menos 1, ¿no? En su calculadora. Arriba, producto punto es 51. Abajo, norma de A, raíz de 26 por raíz de 130. ¿Y eso cuánto me da? Lo voy a poner en mi calculadora y se van a fijar también en qué, pues en qué unidad angular está, ¿no? Yo lo voy a poner en radian y voy a calcular eso. Arco coseno de 51 partido raíz de 26 por raíz de 130. A mí me sale 0.500741830 radianes, ¿no? Radianes, en radianes. O equivalente en grados sexagesimales, si lo cambian. Unidad angular, grados sexagesimales, equivalente a 28.690. Vamos a poner 0.4 grados sexagesimales, ¿no? Ese vendría a ser el ángulo entre esos dos vectores, ¿ya? Entre esos dos vectores. Muy bien.
lo han hecho bien, pues eso debería salir, ¿no? Ya con su calculadora lo hacen, ya sea si su calculadora está en grados hexagesimales o está en radianes. O también pueden estar en grados centesimales, ¿no? Cuidado con eso, ¿ya? Porque la mayoría de las calculadoras maneja esos tres sistemas. ¿Ya? Fíjense bien en qué unidades está su calculadora. Muy bien, entonces ya hemos calculado el ángulo entre los vectores, ya sabemos calcular, ¿no? Hemos hecho un ejemplo con vectores de 4 dimensiones, R4, pero también es lo mismo con R3, R2, R5, R6, etcétera, ¿ya? Si queda claro, ¿hay alguna pregunta o algo? No sé. Bueno, no hay nada, vamos a seguir al siguiente. Ahora viene una parte importante, ¿ya? Voy a ponerla aquí. Este ángulo entre los... No, 3.1. ¿Ya? A ver. Esto es importante, ¿ya? Teorema que ustedes lo van a ver en... Seguramente ya lo vieron, ¿ya? Pero es el siguiente. Teorema. Las dos cositas. Teorema. ¿Ya? Lo voy a poner así. Sea U, un vector U y un vector V, ¿no? O sea, U, dos vectores, ¿ya? Rn, estoy generalizando, ya de cualquier dimensión, me da igual, ¿ya? Entonces, ¿qué? Voy a ponerlo aquí. Sí. Ya. Ya. Y tita, el ángulo entre U y V. Ahora sí, está mejor. Entonces, tita es agudo. Es agudo. Sí, solo sí. El producto punto entre ambos, ¿ya? Es mayor a 0. Tita es obtuso. Es obtuso sí, solo sí. El producto punto entre ambos es menor a 0. Y tita, ¿ya? Es igual a 90 grados. Lo que es equivalente a que es igual a pi. ¿Ya? 90 grados pi. 90 grados, ¿no? Si solo sí, pues el producto punto me da 0. ¿Ya? Eso es importante que se lo sepan. ¿Ya? ¿Y esto cómo sale? Teníamos que el coseno de tita, ¿ya? Era u, producto punto v, todo sobre la norma de u, la norma de v. ¿Ya? Vamos aquí a recordar un poco la definición del coseno y del seno mediante la circunferencia de radio 1, circunferencia unitaria, que es de donde salen pues, las definiciones, ¿no? Esto lo aprenden en cálculo 1, ¿ya? El ingeniero Ceballos siempre lo solía explicar. Pero era algo así. Ustedes tienen una circunferencia de radio 1, ¿ya? De radio 1. Y por propiedades geométricas, teorema de Killing, etc., no los voy a explicar. Ya. Ya. Esto de aquí abajo, ya. La proyección de aquí abajo, este le voy a llamar X. Y esto de aquí, la proyección sobre el eje de las Y, le voy a llamar Y. No lo voy a llamar X. Bueno, ya. Ya. Este es X y este es Y. ¿Ya? Esa X viene a ser, y aquí hay un ángulo,
viene a ser el coseno de ese ángulo y esa y viene a ser el seno de ese ángulo. Así se define el seno y el coseno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería el coseno de 90 grados? Coseno de 90 grados. Pues situamos esto, este radio, ¿no? Esta recta, esta semirecta, ya ese segmento, mejor dicho, ya un segmento. Lo situamos aquí. Así lo voy a poner. Sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque justo ahí forma 90 grados. ¿Ya? La proyección sobre el eje de las X, el eje X, viene a ser el coseno, ¿sí o no? Entonces el coseno de 90 grados viene a ser la proyección de esta recta, de este segmento, perdón, sobre el eje de las X. Y obviamente como está justo perpendicular a él, ¿no? La proyección es 0, mide 0, no hay, ¿no? Es 0, entonces el coseno de 90 grados es 0, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, ¿cuánto sería el coseno de 0? Coseno de 0, 0 grados, ¿ya? Por si acaso. No, pongo ese segmento de tal forma que quede 0 grados, es decir, aquí. Obviamente, por si acaso, estamos contando el ángulo a partir de aquí, ¿no? Primer, segundo, tercer, cuarto cuadrante, ¿no? De este cuadrante de acá. A partir del eje X y en sentido antihorario, ¿no? Sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Ya? A partir de aquí se cuenta. Entonces el coseno de 0, ¿ya? Viene a ser, fíjense, este segmento, su proyección sobre el eje de la X, ¿cuánto vale? Vale 1, porque hemos dicho que este es una circunferencia de radio 1. Entonces, está justamente, viene a ser el radio y vale 1. El coseno de 0 vale 1. ¿Ya? El coseno de 180 grados también vale 1, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues fíjense, yo coloco ahora 180 grados, aquí. ¿Ya? Y de nuevo, la proyección sobre el eje X vale 1, porque el radio de esta circunferencia es 1, y también es 1, ¿no? ¿Ya? De ahí viene eso. Muy bien. Y ahora lo siguiente. Fíjense en esto. Ah, perdón. Jejejeje. No valía 1, valía menos 1. Coseno. Vale menos 1, ¿ya? Vale menos 1. Me está equivocando aquí. ¿Ya? Coseno de 180 grados es menos 1, ¿ya? Porque está en el otro lado. Este es el X positivo y este es el X negativo, ¿no? Entonces, 180 grados, la proyección sobre este es X, bla, bla, bla. El radio vale 1, pero está en el lado negativo, así que es menos 1, ¿ya? Ahí, eso nada más, ya. Ahora lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Para entender este teorema, ¿ya? Aquí tenemos esto acá, coseno del ángulo es igual a esto acá. Si se dan cuenta, este es un número real, ¿ya? Eso es un número real, ¿ya? Eso es un valor K que pertenece a los reales, ¿ya? Un valor K. Y ese K puede ser negativo, menor a 0, puede ser positivo o puede ser 0, ¿ya? ¿Y de qué depende eso? Va a depender de qué. De esto de acá arriba. ¿Por qué? Porque para empezar, el de acá abajo son normas, ¿ya? Y obviamente las normas son raíces cuadradas y obviamente siempre existe, y las normas son positivas, ¿ya? Las normas siempre son positivas. Entonces el producto entre esas dos normas me va a dar, pues, siempre positivo, ¿ya? El que va a hacer que cambie de signo, ya el que va a dominar es esta parte de acá arriba, el producto punto, por eso aquí no estamos fijando en eso. Y también de él va a depender de que esto valga 0, ¿ya? Porque obviamente el de acá abajo si es 0 y acá arriba 4, esto no tiene sentido, ¿no? Para que valga 0, el de arriba tiene que ser 0, entonces también depende de eso. Ya. Ahora fíjense en esto. Es agudo. ¿Qué significaba agudo? Menor a 90 grados, ¿cierto? Menor a 90 grados. ¿Ya? Es decir,
Si el ángulo se encuentra, por ejemplo, hagamos que θ valga 70 grados, ¿ya? Sería más o menos aquí, ¿ya? Más o menos ahí. La proyección sobre el eje X es el coseno, les he dicho, es el coseno de θ, del ángulo θ, ¿no? Porque eso estamos calculando, coseno de θ. Se dan cuenta que cae sobre el lado positivo, ¿ya? Sobre el lado positivo. Entonces, cuando el θ es agudo, ¿ya? El coseno del ángulo ese, ¿ya? ¿Qué pasa? Es positivo. Y para que sea positivo, esto tiene que ser positivo, U por V, ¿no? Es decir, esto tiene que ser mayor a 0, ¿ya? Tiene que ser mayor a 0. A ver, otra vez. Vamos a borrar esto. Ya. Digamos, θ vale agudo, menor a 90 grados, vale 30. Ya, más o menos algo así. 30, digamos. La proyección sobre el eje X es el coseno, ¿ya? Y está en el lado positivo, es positivo. Entonces el coseno de ese 30 grados tiene que ser positivo, ¿ya? Positivo. Y para que eso sea positivo, el de aquí, que es el que manda, tiene que ser mayor a 0, ¿sí o no? Entonces es mayor a 0. ¿Ya? Entonces ahí sale esto. Es agudo si esto es mayor a 0. ¿Ya? Eso es lo que implica. Ahora lo otro, fíjense. Digamos que el ángulo es 90 grados. 90 grados. 90 grados. ¿Ya? Es decir, está aquí el segmento. ¿Ya? Y coseno es su proyección sobre el eje X. Y obviamente, si se dan cuenta, eso es 0. ¿Sí o no? Es 0. ¿Ya? No hay proyección sobre el eje X, es 0. Entonces, si el ángulo vale 90 grados, esto es 0. Y para que esto sea 0, esto tiene que ser 0, ¿sí o no? U por V tiene que ser 0. Entonces, de ahí sale este otro, ¿no? El θ es 0. Si solo así, el producto punto de estos dos me da 0. ¿Ya? Si me da 0, el ángulo es 0. ¿Ya? Tomando en cuenta la definición del coseno. Y ya por último, el tema del obtuso. Obtuso mayor a 90 grados, pero menor obviamente a 180. ¿Ya? Me estoy borrando esto por error. Ya. Entonces tenemos así. Supongamos mayor a 90 grados del ángulo. Digamos 130 grados. Sería algo así. ¿Ya? 130 grados. Su proyección sobre el eje X hemos dicho que es el coseno. Esta es una circunferencia de radio 1, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. ¿Ya? O también se le puede expresar así. Coseno de θ al cuadrado, ¿no? Más seno al cuadrado de θ igual a 1, ¿ya? La proyección sobre el eje X está aquí, pero está en el lado negativo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, a partir de que es mayor a 0, fíjense, siempre esa proyección, mayor a 90, la proyección sobre el eje del eje X va a caer en el lado negativo, ¿ya? Es decir, cuando es obtuso el ángulo. Entonces, cuando el ángulo es obtuso, siempre cae sobre el lado negativo, es decir, el coseno de ese ángulo obtuso, siempre va a ser que de signo negativo. Y para que eso suceda, como este es el que manda, este tiene que ser menor a 0, ¿no? Que este aquí. ¿Ya? Eso de ahí. ¿Ya? Entonces, eso para que puedan entenderlo bien el teorema, ¿ya? Recordando la definición del coseno y del seno, de la función seno y coseno es más fácil todo, ¿ya? Muy bien. Entonces ya está cómo calcular el ángulo, cómo determinar más o menos en qué rango está ese ángulo, ¿no? Sabiendo el producto punto, ¿ya? ¿Por qué? Porque siempre al calcular el ángulo, ya fíjense, siempre cuando vamos a calcular el ángulo entre dos vectores, lo primero que vamos a calcular es el producto punto, ¿no? Y si yo ya sé el signo del producto punto, por ejemplo, en este caso el signo es positivo, por lo tanto, como es positivo, el ángulo tiene que ser, yo ya sé que el ángulo va a ser agudo, ¿sí? Bueno, es decir, menor a 90 grados, ¿ya? Yo ya sé que este es positivo, entonces, bien, el ángulo va a ser menor a 90 grados, y aquí está, menor a 90 grados. Si a ustedes, por ejemplo, le hubiera salido aquí, no, yo qué sé,
92 grados y el producto punto es 51 positivo, pues algo ha pasado aquí, o han hecho mal algún cálculo en las normas, o han puesto mal los datos, ¿no? Ya, entonces eso para que sepan más o menos en qué rango está el ángulo antes de calcularlo. Ya. Nos queda media hora. Bueno, nos queda unos tantos minutos, y ya en esos últimos minutos que nos queden, vaya, a ver cuántos quedan. Quedan 7. Sobre la norma, ¿puedo explicar de nuevo por algo breve? No lo entendí esa partecita. Norma sería la magnitud, entonces sí, norma es la magnitud, ¿no? Eso ya lo he estado repasando. Las 450. Norma es la magnitud del tamaño del vector, ¿ya? ¿Cómo calcularlo? Es fácil. ¿Qué es el tamaño del vector? ¿Ya? Era cosas para recordar de física 1, ¿no? Tengo un vector. A ver, ¿dónde está la cosa? No. Vector. ¿Ya? Y la norma pues no es nada más que el tamaño de ese vector, ¿no? Nada más es. ¿Y cómo calcularlo? Es la parte fácil, ¿no? Ya hemos hecho el ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Ya. Y para terminar, ya lo último. Traslación de ejes. Ya. Esto más y terminamos. Ya, ¿cómo era el tema de la traslación de ejes? Veamos. Ya. Digamos, a ver, yo tengo aquí mi eje. Voy a hacerlo con rojo. X. Ya, aquí está el origen. Este voy a llamar mi eje de coordenadas XY. Ya, muy bien. Y yo tengo un punto, un vector. Bueno, como ustedes quieran verlo. Tengo un punto donde, a ver, acá. Ya. Tengo un punto allí. Ya. Tengo un punto aquí. Y ese punto, las coordenadas son XY, ¿no? XY. Pero, digamos que yo quiero saber las coordenadas de ese punto, pero no tomando como referencia este sistema de ejes, ¿no? Estos dos ejes, sino tomando otro sistema de ejes. Por ejemplo, puede ser este. ¿Ya? Este de aquí. Donde aquí está el origen. Este es mi X', y este va a ser mi Y'. Entonces, visto desde este punto, ¿ya? Este puntito de aquí tiene otras coordenadas, X', Y'. ¿Ya? Desde aquí. Muy bien. Y O' lo voy a llamar, ¿ya? O'. Este O' viene a ser el 0, 0 visto desde el sistema de coordenadas azul. Pero visto desde el sistema de coordenadas rojo, tiene también sus coordenadas que no son 0, 0, ¿no? Sería KL. Vamos a decir KL. ¿Ya? Visto desde el rojo es KL. Visto desde el azul es 0, 0, es origen. Aquí igual lo voy a poner con color. Este del rojo. Este del azul. X', Y'. El mismo punto, por ejemplo P y P, el mismo punto, pero visto desde dos sistemas de referencia distintos. Y aquí el asunto es este. ¿Ya? Yo tengo XY, yo lo tengo las coordenadas desde este sistema acá, ¿ya? El sistema rojo. Pero yo quiero verlo desde este sistema azul que está en KL, ¿no? Que aquí va a comenzar en KL. Ahí va a comenzar, ahora quiero verlo a partir de aquí, quiero las coordenadas a partir de este sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Para eso yo me voy a ayudar de ¿qué? De un vector. Me voy a ayudar de un vector. Y ese vector va a ser que va a comenzar en este sistema nuevo, que es el cual yo quiero las coordenadas, a este otro.
al punto ese, ¿no? A ver, ¿cómo lo hago? Difícil, ¿eh? Ya ese vector. Muy bien, voy a usar un vector, ¿ya? La idea de este tema es usar vectores, ¿no? Ya, y ese vector pues lo voy a llamar, pues, ¿qué le llamo? Lo voy a llamar V lo voy a llamar, el vector V. Fíjense en esto. El vector V, ya aquí lo voy a poner, ya. ¿Cuáles son las coordenadas visto desde el sistema de referencia azul? ¿Ya? Sus coordenadas son x', y', ¿cierto? Pero ¿cuáles son sus coordenadas si yo lo miro desde dónde? Desde el sistema de referencia, ¿qué? Rojo, ¿ya? Pues va a ser el punto final P menos el punto inicial, o prima, ¿cierto? Por si acaso, ya vuelvo aquí un paréntesis. Yo tengo aquí un vector libre, no digamos, que comienza en A y termina en B. ¿Ya? Comienza en A y termina en B. Y yo quiero calcular las coordenadas de ese vector, ¿ya? Y siempre va a ser, las coordenadas del vector, va a ser que el vector que va de A a B, voy a llamar V, va a ser el punto final, que donde termina en B, menos el punto inicial, que termina en A. ¿Ya? Y eso va a te dar coordenadas, y eso te va a dar las coordenadas de tu vector, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Eso ya igual una cosita. Un paréntesis que igual yo creo que ya se sabe. Entonces, visto desde el sistema de referencia rojo, ¿ya? La coordenada de este vector, este verde, va a ser el punto donde termina final P menos el punto inicial, O', ¿ya? O'. Y esas coordenadas son que P del sistema rojo es XY menos O' del sistema rojo es KL. Y esto me da X menos K y Y menos L. ¿Ya? Y menos L. ¿Y qué? Obviamente el vector V es igual al vector V, ¿no? Y dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. Como estos dos son los mismos, quiere decir que sus componentes también son las mismas. Es decir, que su componente la primera X' es X menos K, ¿no? X', X menos K. Y la componente del segundo Y' es Y menos L. ¿Ya? Y menos L. Y mediante esto de acá yo puedo obtener las coordenadas a partir de un nuevo punto de mi nuevo sistema de referencia. Si yo ya tengo las coordenadas a partir del primer sistema de referencia y dónde comienza mi nuevo sistema de referencia a partir del primero, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Obviamente, fíjense, lo voy a poner aquí. Lo voy a poner así. Esto es en 3 dimensiones, esto es en 2 dimensiones. Si fuera en 3 dimensiones, nomás se le agrega el z, que siempre va a ser la coordenada, tercera coordenada, menos aquí un m, ¿no? Digamos, donde va a ser, estas son las coordenadas en donde comienza el nuevo punto de origen, ¿ya? Estas son las coordenadas del punto, aquí y z, a partir de mi sistema de referencia original. Y estos son los que yo quiero a partir del nuevo sistema que estoy creando. ¿Ya? Si fuera en 3 dimensiones, ya lo estoy generalizando. A ver, z' sería z menos n. Si fuera en 4, t', t menos n. En 5 y así, ¿no? Solamente se le agrega una coordenada más. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Digamos, tengo el punto P. Bueno, voy a ponerle otro punto. Voy a llamarlo de diferentes formas. Tengo el punto Q. Tengo Q en coordenadas 8, 4. ¿Ya? Un sistema de referencia que tengo. Obtener las coordenadas nuevas, ya, nuevas,
ya, con respecto a un nuevo sistema, de eje, o sistema de referencia, como quieran verlo, cuyo origen está en, a ver, lo voy a poner en 3, 3. Muy bien. ¿Ya? Veamos. Tengo yo un sistema ya normalito, ¿no? Tengo yo ya un sistema. Este va a ser mi O. Y tengo este punto, un punto Q, situado en 8, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Y 1, 2, 3, 4. Aquí está. Ahí tengo mi punto Q. Punto Q. En coordenada 8, 4. Muy bien. Y quiero obtener las coordenadas a partir de un nuevo sistema de eje, donde el origen de ese nuevo sistema está en 3, 3. Es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Ya? A partir de aquí está el nuevo sistema, aquí comienza el origen, ¿no? Del nuevo sistema de eje. Entonces ahí lo voy a trazar. ¿Ya? Y quiero obtener las coordenadas de ese nuevo sistema, a partir de ese nuevo sistema de eje, ¿no? A partir de aquí. ¿Cuántos X me muevo acá y cuántos Y aquí arriba? Y uso pues la fórmula esa, ¿no? X' igual a X menos L, Y' igual a Y menos M. ¿Ya? Y solamente va a ser reemplazar X' y Y'. ¿Ya? Aquí X, Y. ¿Qué era X, Y? X, Y son las coordenadas a partir del sistema original, ¿no? Es decir, está aquí, 8, 4. 8, 4. 8, 4. Menos, ¿qué era L, M? Estas son las coordenadas, ¿ya? Del nuevo punto de origen, ¿ya? L y M, o K y L, ¿no? Aquí arriba le he puesto K y L, bueno, L y M, da igual, ¿no? Pero son las coordenadas del nuevo punto de origen, ¿ya? Que está en 3, 3. 3, 3. 8 menos 3 me da 5 y 4 menos 3 me da 1. Y estas son las nuevas coordenadas, ¿ya? Son las nuevas coordenadas a partir visto de este nuevo sistema de referencia. Es decir, yo aquí me muevo 1, 2, 3, 4, 5 y en Y me muevo 1. Y ahí está el punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y eso viene a ser, ¿ya? Traslación de eje. Y lo mismo para en tres dimensiones, ¿ya? En 3 dimensiones solamente aquí, ¿qué va a pasar? Le agregaremos un 5, aquí le voy a agregar un 4, y aquí lo único que voy a agregar es z', ¿no? Z menos n. Z viene a ser digamos el 5, menos n viene a ser el 4, y me da 1, ¿no? Y aquí ya, pues z', 1, ya. ¿Ya? Si eso es en 4, si es en 5, si es en 6, ya, es lo mismo, ya solamente se agrega 1. Pero siempre se resuelve de la misma forma. ¿Ya? Entonces les puede dar ejercicio así, ¿no? O también les puede dar al revés. Tienen las coordenadas a partir del nuevo sistema origen, ¿ya? Tienen las coordenadas del nuevo sistema origen a partir del original, pero no tienen X y Y, entonces solamente van a hacer un despeje y ya lo obtienen. Ya, pero solamente saberse esa fórmula. Ya. Hasta aquí vamos a quedar, ya, por hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que voy a explicar. Algo que no haya quedado claro. Bueno, entonces si no hay nada, ya, todo bien. Entonces hasta aquí vamos a acabar, vamos a detener.